El siguiente programa, Glosa, está bajo la realización de Producciones MAPEN y se transmite los domingos a las 10 de la mañana por el canal 47 de AME, por el 84 de TV Canal Sur y por el 50 de los sistemas de cables de provincias. Retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME 47. Estamos en YouTube, donde esperamos nos otorgue un me gusta y te suscriba a nuestro canal. Producciones MAPEN presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Glosa. Nos llamó mucho la atención la sugerencia del diputado Alexander Cuevas cuando sometió un proyecto para designar una estación de la ampliación de la segunda línea del Metro de Santo Domingo con el nombre del padre de una funcionaria de este gobierno del PRM. En primera instancia, es poco ético. Dicha propuesta no debió hacerse. Luce lisonjera y en nuestro análisis vamos a exponer el por qué es improcedente e innecesario valorar a una persona tan solo por ser profesor de escuela y miembro del partido de gobierno, además de ser padre de una directora gubernamental, que se le quiera poner el nombre de esa persona a una estación del metro, el más impactante y revolucionario medio de transporte de pasajeros en la ciudad capital. No es que el señor no merezca ser reconocido por sus atributos profesionales y por su ejemplo de vida, que de seguro los tendrá, pero hay que tener tacto y cada reconocimiento u homenaje debe ser proporcional a las virtudes de cada una de las personas. Más adelante hablaremos sobre la candidatura de Francisco Domínguez Brito, ya que el próximo domingo el Partido de la Liberación Dominicana elegirá a quien será el candidato presidencial oficial, lo que dará un giro al panorama político rumbo a las elecciones del 2024. Debemos agradecer y respetar los derechos que nos ha concedido el periódico Listín Diario para reproducir una entrevista, reportaje que realizaran los periodistas Javier Flores y Jorge Martínez. Para concluir, daremos un vistazo al nuevo trayecto que deberán andar los candidatos brasileños o brasileiros, como algunos le dicen, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro, ahora en un balotaje el próximo 30 de este mes. Ambos han obtenido nuevos apoyos que incidirán en la captación de nuevos votantes, donde Luis insiste en vencer a Bolsonaro, catalogándolo como de mentiroso. Y Bolsonaro acude dentro de su conservadurismo a sumar los votos religiosos y poniendo en duda la calidad de los votos electrónicos. Aquí se inicia Glosa. Es aconsejable el que se les exija preparación académica para que no incurran en tantas faltas por desconocimiento que rayan en lo ridículo, en el lambonismo, en la adulonería o un perfecto ejemplar de la lisonjería. La condición de que sea padre de una actual funcionaria no le suma absolutamente nada. Vamos a aprovechar a sugerir algunos nombres que bien enorgullecerán esta nueva extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Siempre hemos tenido la creencia de que los aspirantes al poder legislativo, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, se le debe exigir un mínimo de preparación académica y de salud mental. No solo deben ser requisitos el ser dominicana o dominicano y que estén en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Tampoco aquello de haber cumplido 25 años de edad, como si eso fuera suficiente para considerar a una persona capaz de legislar, es decir, hacer las leyes que rigen el comportamiento de los ciudadanos de una nación. Lo de pertenecer o ser nativo de la demarcación territorial
que lo elija o haber residido durante unos cuantos años consecutivos es algo que hoy en día muchos senadores y diputados se burlan. En su cédula dicen que vive en tal provincia y resulta que residen y hacen vida social muy activa en la ciudad capital principalmente. Si bien consideramos que deben ser una auténtica representación del pueblo, es aconsejable el que se les exija preparación académica para que no incurran en tantas faltas por desconocimiento que rayan en lo ridículo, en el lambonismo, en la genuflexión, en la adulonería o un perfecto ejemplar de la lisonjería. Y es que para ser un representante de las masas del pueblo llano, debe ser una persona capaz de proponer y apoyar proyectos de leyes que beneficien al país, a su provincia o al sector social que representan. No vamos a ignorar que cada uno de ellos tienen sus asesores en diferentes materias y que podrían ejercer un excelente papel, pero cada vez salen unos diputados y algunos senadores con ciertas barrabasadas o proyectos insulsos que no benefician a nadie y tan solo lo hacen para distraer o precisamente por falta de capacidad para determinar cuándo una cosa es necesaria y beneficiosa para el país. La semana pasada hicimos una evaluación del comportamiento de unos diputados cuyos nombres ni siquiera fueron reseñados por la prensa por ser insulsos frente a la ciudadanía y demostraron ser pocos conocedores de sus deberes y derechos frente a un ministro, a tal punto de que hoy en día no se sabe a qué fueron esos diputados al despacho del ministro de Educación. Pero bien, eso ya lo dilucidamos la semana pasada. El caso que nos ocupa en este momento es el del diputado Alexander Cuevas, que no entendemos las razones que presenta para que una estación de la ampliación de la segunda línea del metro de Santo Domingo lleve el nombre del padre de la actual directora del programa Supérate. Si le han dado seguimiento a la noticia, lo primero que se destaca, antes del nombre del caballero, es la posición de la hija dentro del gobierno, es decir, prima ella y su cargo, más que su padre, además de ser miembro del PRM, por encima del de su padre, de quien se quiere poner nombre a una estación del metro. Sin menospreciar ni ignorar el historial del señor Roque Reyes, Crisóstomo, como se llama, consideramos que dentro de nuestra vida política, deportiva, intelectual, histórica y científica de la nación, existen muchas más personas con mayores méritos merecedores, no tan solo de esta distinción, sino de otras más. El que fuera un destacado y prominente educador en Gurabo, en Santiago, le podría dar mérito a que sea en el metro monorriel de Santiago donde más le correspondería. De manera que bien se le puede sugerir al gobierno su aprobación si es que reúne todos los méritos para ello. Imaginamos que no podrá faltar estaciones del monorriel de Santiago con los nombres de los protagonistas de la restauración, de la batalla del 30 de marzo. Nos referimos, por ejemplo, a José María Inver, a Francisco Antonio Salcedo, a Pedro Eugenio Pelletier, a Ramón Franco Vidó, a Gaspar Polanco, Fernando Valerio o Juana Saltitopa. Podríamos agregar lista de artistas, de deportistas, de intelectuales y empresarios santiagueros con repercusión en la vida de todo el pueblo dominicano. Pero ese no es el asunto en este momento.
A Santiago y a su monorriel le dedicaremos un programa especial porque hay que reconocer que Santiago es Santiago y colinda con Moca, provincia de Espaillá. Bueno, un poco de chauvinismo de nuestra parte. La ampliación o extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo apenas contará con 5 estaciones. Pero de esa segunda línea faltará otro tramo que el presidente en par de ocasiones ha dicho que se construirá, pero que no se inician los trabajos. Ese otro tramo le han dado 2 destinos finales diferentes. Uno hacia la carretera Mella y otro hacia Los Mameyes. No sabemos el trayecto final a ejecutar en la siguiente etapa. El alegado de que el señor Roque Reyes Crisóstomo fue un dirigente político destacado del Partido Revolucionario Dominicano y luego del Revolucionario Moderno no son méritos a considerar con seriedad. Creemos que esta es la primera vez que públicamente se le menciona como alto dirigente político. Una cosa es su persona y su vida dentro de una organización política y otra es la trascendencia fuera de un partido y su incidencia en la vida política del país. Aún considerando esas razones que el diputado expone, no es lo suficientemente meritoria, ya que se trata de algo meramente interno de una organización. No trasciende, mejor dicho, fuera de ella. La condición de que sea padre de una actual funcionaria no le suma absolutamente nada para ese mérito, como tampoco su recién deceso. De manera que vemos otro desacierto por parte de otro miembro de la Cámara de Diputados que deja mucho que desear. Y por eso nuestra introducción de que a los aspirantes al poder legislativo, como senador o como diputado, se le debe exigir cierta preparación intelectual, ya sea constitucionalmente o por una normativa especial, o bien acatar esta sugerencia por parte de los partidos políticos, a quienes definitivamente les conviene tener legisladores preparados y con capacidad de exponer, apoyar o contradecir cualquier proyecto de ley que no llene las expectativas de los ciudadanos o que no contribuyan a una mejor sociedad para todos los dominicanos. Vamos a aprovechar y comprometernos en esta misma semana a sugerir ahora en el programa y en unos días por medio de una correspondencia al director de la OPRED algunos nombres que bien enorgullecerán esta nueva extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo. Nuestro primer nombre a sugerir, a considerar, es el de Jackie Núñez del Risco, el comunicador más preparado del pasado siglo, con una cultura inigualable hasta el día de hoy. Maestro durante varias generaciones en la comunicación, en la producción televisiva y un gran publicista creativo que conjugaba su trabajo y su talento con el carisma y su prolífera carrera de compositor. Tuvo una incidencia nacional en la cultura popular dominicana con su trayectoria en la televisión del país. Otro personaje que se merece un reconocimiento en vida, tal como se distinguió a Félix Sánchez con su nombre para el Estadio Olímpico, a Juan Marichal en nuestro emblemático Estadio Quisqueya y Julián Javier en San Francisco de Macorís, entre otros, es el nombre de Albert Pujols. No existe fanático del béisbol ni ciudadano común alguno que se niegue a este reconocimiento y a los que puedan venir a este singular pelotero dominicano. No importa a cuál partido de béisbol, de Grandes Ligas ni de la pelota dominicana pertenezca, este reconocimiento debe de darse. Nuestra tercera propuesta, y que haremos llegar al ingeniero Rafael Santo, director de la OPRED, en los próximos días, recae
sobre una educadora nacional, oriunda del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi. Vivió en la ciudad de Moca, donde fundó los colegios Sagrado Corazón de Jesús y Porfirio Morales. Este último el 25 de septiembre de 1964, luego de estar jubilada. Defensora de los derechos de la mujer, siendo una de las pioneras del movimiento feminista mocano. Reconocida con la Medalla al Mérito Escolar y Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz, placa de plata. Una cuarta sugerencia sobre la figura más emblemática y carismática de la música dominicana y que llevó todo el pueblo dominicano, sin importar bandera política, a la alegría del país. ¿Quién rechazaría un humilde homenaje a Johnny Ventura como el que una estación del metro lleve su nombre? Más de 5 décadas en el arte popular y símbolo internacional de nuestra dominicanidad, poniendo en alto nuestra música nacional, el merengue. Y finalmente, reconocer a un grupo de mujeres que enorgullecen al país, a mujeres y a hombres, y que serán parte el resto de la historia como un referente deportivo con sano y gran orgullo. ¿Ustedes se imaginan que cada triunfo y con las diferentes generaciones que conforman la agrupación que vamos a mencionar, en una estación del metro se celebre un acto especial para las reinas del Caribe? Solo nos imaginamos escuchar en el metro por las bocinas decir: próxima parada, las reinas del Caribe. Les somos sinceros, esto no era nuestra esencia en el comentario de hoy, el hecho de sugerir nombres para las próximas 5 estaciones de la ampliación del metro de Santo Domingo, sino criticar, y lo decimos abiertamente, la actitud lisonjera y mediocre como lo es sugerir que una estación del metro lleve el nombre del papá de una funcionaria. No y no, no estamos de acuerdo. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Siempre hemos tenido la creencia de que los aspirantes al poder legislativo, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, se le debe exigir un mínimo de preparación académica y de salud mental. No solo deben ser requisitos el ser dominicana o dominicano y que estén en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Tampoco aquello de haber cumplido 25 años de edad, como si eso fuera suficiente para considerar a una persona capaz de legislar, es decir, hacer las leyes que rigen el comportamiento de los ciudadanos de una nación. Lo de pertenecer o ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido durante unos cuantos años consecutivos es algo que hoy en día muchos senadores y diputados se burlan. En su cédula dicen que vive en tal provincia y resulta que residen y hacen vida social muy activa en la ciudad capital principalmente. Si bien consideramos que deben ser una auténtica representación del pueblo, es aconsejable el que se les exija preparación académica para que no incurran en tantas faltas por desconocimiento que rayan en lo ridículo, en el lambonismo, en la genuflexión, en la adulonería o un perfecto ejemplar de la lisonjería. Y es que para ser un representante de las masas del pueblo llano, debe ser una persona capaz de proponer y apoyar proyectos de leyes que beneficien al país, a su provincia o al sector social que representan. No vamos a ignorar que cada uno de ellos tienen sus asesores en diferentes materias y que podrían ejercer
un excelente papel, pero cada vez salen unos diputados y algunos senadores con ciertas barrabasadas o proyectos insulsos que no benefician a nadie y tan solo lo hacen para distraer o precisamente por falta de capacidad para determinar cuándo una cosa es necesaria y beneficiosa para el país. La semana pasada hicimos una evaluación del comportamiento de unos diputados cuyos nombres ni siquiera fueron reseñados por la prensa por ser insulsos frente a la ciudadanía y demostraron ser pocos conocedores de sus deberes y derechos frente a un ministro, a tal punto de que hoy en día no se sabe a qué fueron esos diputados al despacho del ministro de Educación. Pero bien, eso ya lo dilucidamos la semana pasada. El caso que nos ocupa en este momento es el del diputado Alexander Cuevas, que no entendemos las razones que presenta para que una estación de la ampliación de la segunda línea del metro de Santo Domingo lleve el nombre del padre de la actual directora del programa Supérate. Si le han dado seguimiento a la noticia, lo primero que se destaca, antes del nombre del caballero, es la posición de la hija dentro del gobierno, es decir, prima ella y su cargo, más que su padre, además de ser miembro del PRM, por encima del de su padre, de quien se quiere poner nombre a una estación del metro. Sin menospreciar ni ignorar el historial del señor Roque Reyes Crisóstomo, como se llama, consideramos que dentro de nuestra vida política, deportiva, intelectual, histórica y científica de la nación, existen muchas más personas con mayores méritos merecedores, no tan solo de esta distinción, sino de otras más. El que fuera un destacado y prominente educador en Gurabo, en Santiago, le podría dar mérito a que sea en el metro monorriel de Santiago donde más le correspondería. De manera que bien se le puede sugerir al gobierno su aprobación si es que reúne todos los méritos para ello. Imaginamos que no podrá faltar estaciones del monorriel de Santiago con los nombres de los protagonistas de la restauración, de la batalla del 30 de marzo. Nos referimos, por ejemplo, a José María Inver, a Francisco Antonio Salcedo, a Pedro Eugenio Pelletier, a Ramón Franco Vidó, a Gaspar Polanco, Fernando Valerio o Juana Saltitopa. Podríamos agregar lista de artistas, de deportistas, de intelectuales y empresarios santiagueros con repercusión en la vida de todo el pueblo dominicano. Pero ese no es el asunto en este momento. A Santiago y a su monorriel le dedicaremos un programa especial porque hay que reconocer que Santiago es Santiago y colinda con Moca, provincia de Espaillá. Bueno, un poco de chauvinismo de nuestra parte. La ampliación o extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo apenas contará con 5 estaciones. Pero de esa segunda línea faltará otro tramo que el presidente en par de ocasiones ha dicho que se construirá, pero que no se inician los trabajos. Ese otro tramo le han dado 2 destinos finales diferentes, uno hacia la carretera Mella y otro hacia Los Mameyes. No sabemos el trayecto final a ejecutar en la siguiente etapa. El alegado de que el señor Roque Reyes Crisóstomo fue un dirigente político destacado del Partido Revolucionario Dominicano y luego del Revolucionario Moderno no son méritos a considerar con seriedad. Creemos que esta es la primera vez que públicamente se le menciona como alto dirigente político. Una cosa es su persona y su vida dentro de una organización política
y otra es la trascendencia fuera de un partido y su incidencia en la vida política del país. Aún considerando esas razones que el diputado expone, no es lo suficientemente meritoria, ya que se trata de algo meramente interno de una organización. No trasciende, mejor dicho, fuera de ella. La condición de que sea padre de una actual funcionaria no le suma absolutamente nada para ese mérito, como tampoco su recién deceso. De manera que vemos otro desacierto por parte de otro miembro de la Cámara de Diputados que deja mucho que desear. Y por eso nuestra introducción de que a los aspirantes al poder legislativo, como senador o como diputado, se le debe exigir cierta preparación intelectual, ya sea constitucionalmente o por una normativa especial, o bien acatar esta sugerencia por parte de los partidos políticos, a quienes definitivamente les conviene tener legisladores preparados y con capacidad de exponer, apoyar o contradecir cualquier proyecto de ley que no llene las expectativas de los ciudadanos o que no contribuyan a una mejor sociedad para todos los dominicanos. Vamos a aprovechar y comprometernos en esta misma semana a sugerir ahora en el programa y en unos días por medio de una correspondencia al director de la OPRED algunos nombres que bien enorgullecerán esta nueva extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo. Nuestro primer nombre a sugerir, a considerar, es el de Jackie Núñez del Risco, el comunicador más preparado del pasado siglo, con una cultura inigualable hasta el día de hoy. Maestro durante varias generaciones en la comunicación, en la producción televisiva y un gran publicista creativo que conjugaba su trabajo y su talento con el carisma y su prolífera carrera de compositor. Tuvo una incidencia nacional en la cultura popular dominicana con su trayectoria en la televisión del país. Otro personaje que se merece un reconocimiento en vida, tal como se distinguió a Félix Sánchez con su nombre para el Estadio Olímpico, a Juan Marichal en nuestro emblemático Estadio Quisqueya y Julián Javier en San Francisco de Macorís, entre otros, es el nombre de Albert Pujols. No existe fanático del béisbol ni ciudadano común alguno que se niegue a este reconocimiento y a los que puedan venir a este singular pelotero dominicano. No importa a cuál partido de béisbol de Grandes Ligas ni de la pelota dominicana pertenezca, este reconocimiento debe de darse. Nuestra tercera propuesta, y que haremos llegar al ingeniero Rafael Santo, director de la OPRED, en los próximos días, recae sobre una educadora nacional, oriunda del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi. Vivió en la ciudad de Moca, donde fundó los colegios Sagrado Corazón de Jesús y Porfirio Morales. Este último el 25 de septiembre de 1964, luego de estar jubilada. Defensora de los derechos de la mujer, siendo una de las pioneras del movimiento feminista mocano. Reconocida con la Medalla al Mérito Escolar y Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz, placa de plata. Una cuarta sugerencia sobre la figura más emblemática y carismática de la música dominicana y que llevó todo el pueblo dominicano, sin importar bandera política, a la alegría del país. ¿Quién rechazaría un humilde homenaje a Johnny Ventura como el que una estación del metro lleve su nombre? Más de 5 décadas en el arte popular y símbolo internacional de nuestra dominicanidad, poniendo en alto nuestra música nacional, el merengue. Y finalmente, reconocer a un grupo de mujeres
que enorgullecen al país, a mujeres y a hombres, y que serán parte el resto de la historia como un referente deportivo con sano y gran orgullo. ¿Ustedes se imaginan que cada triunfo y con las diferentes generaciones que conforman la agrupación que vamos a mencionar, en una estación del metro se celebre un acto especial para las reinas del Caribe? Solo nos imaginamos escuchar en el metro por las bocinas decir: próxima parada, las reinas del Caribe. Les somos sinceros, esto no era nuestra esencia en el comentario de hoy, el hecho de sugerir nombres para las próximas 5 estaciones de la ampliación del metro de Santo Domingo, sino criticar, y lo decimos abiertamente, la actitud lisonjera y mediocre como lo es sugerir que una estación del metro lleve el nombre del papá de una funcionaria. No y no, no estamos de acuerdo. Mira, la política no es una improvisación. La política requiere de un proceso de formación. Bueno, yo me atrevo a que veamos quién ha sometido más exministros de todos los procuradores. Que me digan un solo procurador de la historia desde 65. Díganme uno, es más, desde la historia de la República Dominicana. Díganme uno, porque no es que parezca alarde. O sea, díganme uno. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Durante semanas hemos tratado de tener como invitados a los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y ha sido infructuoso. Entendemos que deben estar súper ocupados, ya que apenas resta menos de una semana para la selección del mismo. Pero queremos aprovechar y agradecer públicamente al periódico Listín Diario, que realizó una entrevista especial con Francisco Domínguez Brito y quienes nos concedieron el derecho a presentarles parte de la entrevista en un video hecho con él. Reconocemos públicamente los derechos del matutino. Y con referencia a sus declaraciones, vamos a recordar que Domínguez Brito fue candidato a formar parte del comité político del PLD, resultando ser el más votado, lo cual considera que para esta elección interna cuenta con la mayoría de los votos para convertirse en el próximo candidato presidencial para el 2024 del Partido Morado. Está claro que el fracaso político de la candidatura de Gonzalo Castillo, la salida de Leonel Fernández del PLD y la inhabilitación de Danilo Medina para ellos aspirar a la presidencia de la República por esta organización política genera una oportunidad, un cambio, lo cual Domínguez Brito lo considera como una transición, aunque no sea voluntaria ni natural, sino una transición forzosa, la que considera como su oportunidad para el triunfo de su candidatura. Eso es cierto, pero no es tan solo para él. La primera en beneficiarse de esa circunstancia, es decir, Gonzalo fuera, Leonel fuera y Danilo impedido de aspirar, es a Margarita Cedeño. Con ella se da el caso que, siendo primera dama y luego vicepresidente, tenía un impedimento, si queremos, ético y moral y de agradecimiento político que le limitaba a esas aspiraciones. Una vez que se va Leonel del PLD, o una vez que Gonzalo fracasa y que Danilo no puede ir a aspirar a la presidencia de la República, se les abrieron las puertas a Margarita para unas aspiraciones presidenciales que se hicieron notar una vez se convirtió en primera dama, pero que respetaba a su esposo. No tanto así a la figura de su presidente del partido ni al aspirante presidencial como lo era Leonel Fernández. Francisco tiene ahora que lidiar con una mujer que, a decir de muchos, goza del apoyo de Danilo Medina
y eso tiene un peso específico. Una cosa sí favorece a la candidatura de Francisco Domínguez Brito, es su relación, sus fuertes lazos con una influyente parte de la oligarquía de Santiago, con quienes no ha tenido roce alguno y con quienes comparte intereses comunes. Y decimos que no ha tenido roces negativos ni de envergadura con una buena parte de la clase oligárquica de Santiago, es porque en ciertas circunstancias el hoy alcalde de Santiago sí ha tenido de manera muy discreta ciertos choques con empresarios de Santiago, quienes pueden reconocer el trabajo de Abel en la sindicatura, pero que le ha erosionado o tocado parte de sus intereses. Todo dependerá del grado de madurez de esta clase influyente de Santiago o del alto índice que pueda tener la candidatura de Abel Martínez y resignarse a apoyarlo. No debemos olvidar que en ese plano Francisco Domínguez Brito tiene una muy buena ventaja, dado por su procedencia académica, por sus múltiples funciones públicas que ha desempeñado y por su temperamento equilibrado, sosegado, a pesar de que botó el gatillo cuando quemó la gorra del PLD. Javier Flores y Jorge Martínez, ambos periodistas del Listín Diario, realizaron un reportaje y una entrevista a Francisco Domínguez Brito y que la editora nos permitió su presentación en nuestro programa Glosa, la cual vamos a compartir con todos ustedes. En primer lugar, trata sobre la necesidad de que se le dé respuesta a 3 puntos fundamentales, los cuales considera son los principales temas de la población. 1, costo de la vida. 2, la seguridad ciudadana. Y 3, el tema del desempleo. Puntos que él considera como partes de sus proyectos o de su proyecto de gobierno, donde prestará toda su atención y lo explica de la siguiente manera. Mira, la población dominicana hoy busca algunas cosas que son, digamos, coyunturales. El costo de la vida, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del empleo, tal vez son las 3 grandes prioridades. Sin embargo, yo creo que es un momento de que la población busque cómo yo enfrentar esos 3 problemas. Y es lo que la población va a buscar. Yo he dicho, bueno, si queremos bajar los alimentos, tenemos que concentrarnos más en mejorar la productividad, en mejorar el financiamiento del Banco Agrícola, o como he dicho, establecer una especie de flota mercante pequeña para vender nuestros productos en el Caribe, ¿por qué no un programa de titulación de tierras que facilite el crédito, la contratación de profesionales y técnicos en el área? O sea, hay tantas cosas que podemos hacer para mejorar la productividad, reducir los costos de producción, vender más barato y generar riquezas en el campo, que lamentablemente lo que se ha hecho ahora, que promover una ley sobre aranceles que facilita la importación y que debilita la autosuficiencia alimentaria, que es algo fundamental en la República Dominicana. Después de esta exposición sobre cómo controlar el alto costo de la vida y sus planteamientos para ello, pasa a tratar el tema de la seguridad ciudadana. Aspecto este que ha sido evaluado por la población como deficiente por parte del presente gobierno. Sus propuestas las consideramos un poco tímidas, pero no dejan de ser consideradas dentro de otro paquete de medidas que hoy en día están ausentes. Yo he dicho en materia de seguridad ciudadana, planteo crear una nueva policía y empezar por la investigativa. Y bueno, es el único que está haciendo ese planteamiento. Y he dicho cómo y la cantidad. Y hablo de 3.000 hombres y mujeres, que sean todos profesionales, que sean sometidos a exámenes psicológicos y de actitudes, a un polígrafo de manera constante y a una capacitación en materia de investigación. Y he hablado del programa de evaluación de desempeño de esos policías y hablo de que la impunidad es el mayor estímulo al crimen y al robo
y que la mejor medida de prevención es ser efectivo en la lucha contra el crimen. O lo mismo te puedo decir en empleo, en cada una de ellas estoy planteando posiciones. Al final siento que la población elegiría un tipo de liderazgo que le diga cuáles son las propuestas y las soluciones que tiene, cómo lo vas a hacer, y no en base a mentiras. He visto muchas mentiras. El gobierno actual ganó, nació y aún se mantiene en base a muchas mentiras. Prometieron muchas cosas que a todas luces fueron irracionales y la población ha ido entendiendo que ese no es el mejor camino. Hablaban de los salarios de los policías y los militares, hablaban de duplicar tarjetas Solidaridad, de 60.000 viviendas, hablaban de tantas cosas y ninguna de ellas se han realizado. Y creo que la población va a buscar liderazgos más centrados, más que trabajen con la verdad. Y eso es lo que yo estoy en este momento planteándole al país, y por eso estoy pidiendo el apoyo del país. Ese es nuestro planteamiento. Ya vieron cómo aprovecha e inmediatamente critica la actual gestión gubernamental y señala que ha estado actuando con muchas mentiras el gobierno. Aprovecha para pedir el apoyo de la población, sustentando en que actuará en base a la verdad. Lo que dice a continuación con respecto a la elección de un candidato sobre las cualidades que debe poseer, estamos totalmente de acuerdo en su posición y es la siguiente. Mira, la política no es una improvisación. La política requiere de un proceso de formación. Yo nunca recomendaría a un elector que elija personas que no tienen una idea de cuál ha sido su trayectoria, que nunca se ha expuesto, que no se sabe cuál es su inteligencia emocional ante momentos de crisis, que no se sabe cómo actuar ante una situación determinada. Ser jefe de Estado es algo muy delicado y creo que el peor error que se puede pensar es elegir a alguien sin conocerlo. Tú tienes que saber quién es quién, qué ha hecho, cómo se ha comportado, dónde ha estado, y a partir de ahí tomar las decisiones. Esa idea de que son siempre los mismos y que por lo tanto se debe cambiar o darle paso a otros, no es cuestión de elegir a cualquier otro sin saber su preparación, de no tener una trayectoria que nos indique qué tipo de persona es, su comportamiento frente a hechos inesperados, sin saber su comportamiento emocional frente a circunstancias de crisis. Aquí coincidimos plenamente con el precandidato del PLD. No es cambiar por cambiar, no es quítate tú para ponerme yo, no es que los preparados deban retirarse y dejar que cualquiera sea presidente sin la debida preparación. Aquí residen en nosotros las responsabilidades de participar en las elecciones nacionales para elegir al más capacitado, el de estabilidad emocional y de condiciones fuertes frente a problemas de la nación. La siguiente pregunta que se le hace es con respecto a cómo lidiar con la imagen, a veces negativa, otras positivas, frente a un nuevo reto como lo es el de la candidatura presidencial. Y algo muy interesante que Francisco Domínguez Brito dice a continuación en su papel, es su papel en la lucha contra la corrupción. Asevera que ha sido el procurador que más funcionarios ha sometido a la justicia. Escuchemos. La imagen del Ministerio Público, yo siento mucho orgullo del trabajo del Ministerio Público, porque la mayoría por no decir casi la totalidad de las estructuras que hay en el Ministerio Público moderno, me correspondió a mí crearlas. Me tocó a nosotros crear el INASIF, crear la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, las fiscalías comunitarias o barriales, los centros de mediación comunitaria, el sistema de procesamiento de expedientes de manera digital y mediante software especializados, las unidades especializadas como lavado,
trata, armas, salud, etc. Realmente si el desarrollo del nuevo modelo penitenciario, realmente todo lo que tú puedas buscar ahora mismo, todo, yo invito a cualquiera que me diga todo, absolutamente todo, podemos discutirlo. Y yo creo que ahí hay un legado y una huella, y yo me siento muy satisfecho con eso. Que la gente lo vea o no lo vea, bueno, siempre van a opinar. En materia de lucha contra la corrupción, recientemente dije, bueno, yo me atrevo a que veamos quién ha sometido más exministros de todos los procuradores. Y yo hagamos números, pongámosle. ¿Quién ha sometido más del propio gobierno del cual yo era parte? Que me digan un solo procurador de la historia desde 65. Díganme uno, es más, desde la historia de la República Dominicana. Díganme uno, porque no es que parezca alarde, o sea, díganme uno. ¿Quién ha sometido más funcionarios de tu propio gobierno, de tu propio partido, que quien te habla? Comienza nombre por nombre y pongámosles nombre y apellido. Nadie. Entonces se van construyendo alguna gente verdades, algunos casos media verdades, pero cuando tú vas a los hechos están ahí. Y te hablo del Ministerio Público, pero te puedo hablar de otras áreas también, de las cuales he sido parte. Y lo único que yo pido es hagamos evaluaciones objetivas de cada quien. Y aspiro a presidente para dejar legado también, como lo hemos dejado en cada una de las dependencias públicas. Cuando se le preguntó de si en verdad hay un nuevo PLD, esta fue su respuesta. Hay un PLD más humilde, hay un PLD más concentrado, y yo creo que eso es positivo. Y hay un PLD dispuesto nuevamente a recuperar, digamos, la simpatía de la población. El reto nuestro es ese, es trabajar con el pueblo y explicarle lo que somos, lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Y en función de eso, entonces, determinar el crecimiento, ¿no? Hay otros que dicen que el PLD necesitaba ese golpecito de efecto de pelear las elecciones en el 20, de cómo va. A veces en política las alternancias ayudan a la democracia, aunque a veces pierde la población en algunos servicios. O sea, yo siento que, por ejemplo, la población ha perdido mucho con esos servicios que el PLD se caracterizaba por ser eficiente. Llámese, tú coges el peaje y ya hay muchísimos costos ya dañados. Tú coges 911 y comienza a deteriorarse. Tú vas al pasaporte y ya tú sientes que no es lo mismo. Entonces los hospitales cada día el servicio peor. El PLD era un partido que se preocupaba mucho por algunas cosas como que pareciéramos un país desarrollado. Y este gobierno lo ha perdido. Lo que te quiero decir, el PLD es un partido de gente trabajadora y buena. La mayoría. Y si cometimos algún error, bueno, tratar de no cometerlo nuevamente. En su respuesta manifiesta que en verdad el PLD necesita recuperarse, tal y como dijimos la semana pasada. Un PLD con una humillante derrota electoral siendo partido de gobierno, que si bien fue parte de sus últimas ejecutorias, lo peor de todo fue haber impuesto un candidato sin la menor preparación ni posicionamiento político, solo para blindarse en el presente. Ya veremos qué tal están blindados en este momento. Pero se confirma nuestra aseveración de que los precandidatos le han subido la moral a los simpatizantes y miembros PLDistas, más que de su dirigencia, entiéndase, más que su presidente del partido, más que su secretario y más que los demás miembros del comité político. Ya finalizando la entrevista, Francisco Domínguez Brito, por parte de Javier Flores y Jorge Martínez del matutino Listín Diario, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento por su autorización para la reproducción de este material. El ex procurador hace un llamado a votar por su candidatura. Que no crean los políticos que le dicen que le van a dar de todo y que le ofrecen todo. Y como presidente de la República le diría a los jóvenes, esto sería una relación de lado y lado. Yo voy a pedir del joven que se esfuerce, que trabaje, que ponga de sí, que tenga creatividad, que sepa
que si se cae, entre todos nos levantemos de nuevo, que tengan visión sana, que tenga hambre de avanzar. Yo no quiero un joven que diga, mira, yo te voy a apoyar, mándame 10,000 pesos mensuales, que yo me voy a quedar en mi casa, con eso voy a jugar 5,000, el paleo, un loto, una cosa de eso, y beberme un trago de ron. Ese no es el joven que yo quiero un joven que yo le diga, ven, vamos a Infotep, vamos a la universidad, mira una beca, vete a dar una maestría, a estudiar fuera, ven a empezar un proyecto de negocios, de innovación o de emprendimiento. No le tengas miedo a fracasar, yo te voy a ayudar a que nuevamente nos levantemos. Mi oferta al joven no es simplemente claveles y rosas. Mi oferta al joven es juntos luchar para crecer y para avanzar. No creo en la vida en lo fácil, no creo que la vida todo es como si fuera una lotería. El que quiere crecer y avanzar tiene que saber que tiene que luchar, tiene que esforzarse. Todo lo demás es simplemente una fantasía. Y que por primera vez haya un Javier presidente de la República. Aparte de eso, Francisco Domínguez Brito luce muy tranquilo, muy ecuánime, muy comedido, y estas características pueden ayudar a su triunfo. Pero una parte importantísima es la logística del día D, y él sabe, como lo saben todos los demás políticos, a qué nos referimos con la logística del día de las votaciones internas. Aparte de esa logística, está por verse la pulcritud del proceso. Ellos, más que nosotros, saben muy bien todo lo que puede pasar. Y lo logrado por los precandidatos durante estos meses de campaña de proselitismo interno puede colapsar y perjudicar al PLD por cualquier metida de pata. Ya trataremos el tema por última vez luego del 16 de octubre. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Todo parece indicar que Luis Inácio Lula da Silva será el ganador final en las elecciones presidenciales de Brasil. Las expectativas era que ganaba en primera vuelta, pero no fue así. Aunque quedó por encima de Bolsonaro, el conservador, que discrimina a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+. No hay que olvidar que a pesar de un sinnúmero de cualidades que podríamos considerar de negativas, Bolsonaro ha sido legislador por 7 períodos en la Cámara de Diputados. Conservador, al final promueve valores cristianos y está de acuerdo con el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego. Bolsonaro está en el poder y no hay una cosa que provoque más a un partido y al candidato del gobierno que tener que competir en una segunda vuelta con su opositor. Esto le enciende las ansias y les provoca la utilización del poder del Estado. Y todos sabemos que es todo lo que se hace desde el poder del Estado para mantenerse en el gobierno. Esto trae como consecuencia que Lula tendrá que esforzarse en estas semanas en conquistar los votos necesarios en base a fomentar la esperanza del bienestar social, entre otras propuestas, y para eso solo cuenta con su carisma y su elocuencia frente al poder del gobierno. Ya sus caminos empiezan a recomponerse. Su candidatura, con el apoyo que tiene y que ha logrado de quien quedó en un lejano tercer lugar de las votaciones, la señora Simone Tebet, quien tiene una gran aceptación entre las mujeres, y también el apoyo que ha recibido Lula de Ciro Gómez, ambos con apenas 4 y 3% respectivamente en las elecciones pasadas. Muy poco, pero algo es algo. Si fríamente sumamos el 48% de Lula con los de Simón y Ciro, Lula será el próximo presidente de Brasil. Así parece fácil, pero reiteramos
que no es verdad que el panorama electoral polarizado entre estos dos candidatos permanecerá igual. Insistimos que el gobierno pondrá a funcionar una maquinita para hacer votos en base a todas las posibilidades. Bolsonaro ha criticado el sistema de elecciones electrónico y según su nueva estrategia para la segunda vuelta, está tras la casa de los votos religiosos. De hecho, al llegar a segunda vuelta y no salir triunfador Lula como se esperaba, ambos han recibido nuevas adhesiones para esta segunda vuelta. Mientras, el expresidente Michel Temer y el influyente grupo agroindustrial en el Congreso se sumaron el miércoles a los gobernadores de 3 estados del sureste de Brasil, la región más rica y poblada del país, en expresar sus muestras de apoyo a Bolsonaro. Mientras, a Lula se le suman el apoyo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, quien sigue siendo un personaje muy influyente en el ámbito empresarial y que además podría ayudar a afianzar la popularidad de Lula entre las élites empresariales e intelectuales que aún están renuentes a aceptarlo. Lula pasó 19 meses en prisión como parte de una enorme pesquisa de corrupción conocida como Lava Jato, la cual se centró en el Partido de los Trabajadores y trastocó la política brasileña. Posteriormente, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas de Lula en medio de acusaciones de que el juez y los fiscales manipularon el caso en su contra. El próximo 30 de octubre será la segunda vuelta o como ellos le llaman el balotaje. La primera encuesta después de la primera vuelta en las elecciones de Brasil le da un 51% a Lula y un 43% a Bolsonaro. Próximo domingo 16 son las elecciones del candidato presidencial del PLD aquí en la República Dominicana y 15 días después, el 30 de octubre, es la elección definitiva del próximo presidente de Brasil. Señores, hasta aquí nuestro programa de esta semana. Estamos como cada domingo a las 10 de la mañana por estos canales. 47 de AME, 84 de TV Canal Sur y 50 de los sistemas de cables de provincias. Recuerden que pueden ver nuestra retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME Canal 47 y les invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Nos den un me gusta o un like y que se suscriban. Gracias y hasta la próxima semana cuando volveremos con Glosa. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.